Muy buenas noches. Muchas cosas que analizar y debatir, como decía hace un momento. Como usted seguramente ya se enteró, ya el gobierno declaró la emergencia sanitaria en nuestro país. Vamos a analizar esto. Me da mucho gusto recibir vía remota, sana distancia, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias, Héctor. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, buenas noches. ¿Qué hay, Javier? Y Valeria Moy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Saludos a todos. Bueno, déjame comenzar contigo, Valeria. Danos un panorama de los números de lo que está sucediendo en el mundo, en Estados Unidos, las diferencias que hay con México, donde no se explica por qué en los estados fronterizos de Estados Unidos hay muchos más casos de COVID-19 que en los estados fronterizos de México. En fin, danos una primera idea de los números en este contexto ya de la emergencia sanitaria. Bueno, creo que lo que está pasando en Estados Unidos, ni los propios Estados Unidos se lo imaginaban. La forma en la que se despreció la emergencia en las primeras etapas, ahora ya está costando unas situaciones verdaderamente radicales en algunos estados, en particular en el estado de Nueva York, que hoy por hoy es el foco de la pandemia. Hace quizás una semana el foco estaba todavía en Europa, hoy ya es en Nueva York, en esta ciudad tan impresionante en el mundo, es donde se contienen los casos como foco de emergencia. Hoy en la ciudad de Washington, D.C. ya se decretó esto de una especie de emergencia donde no puedes salir a menos que tengas un permiso, que vayas a comprar comida, que vayas al médico, algo muy específico. Algo que es muy característico de Estados Unidos es que han hecho pocas pruebas. Ahora, cuando decimos pocas pruebas, de repente esto pues es muy subjetivo y dices, bueno, pocas pruebas respecto a quién. Creo que obviamente todas las economías se quisieran comparar con Corea del Sur por la forma en la que llegó a, más que aplanar la curva, a frenar el contagio. Tuvo un pico rápido y luego se detuvo. Y eso lo logró hacer únicamente porque hicieron pruebas de forma masiva. No estoy diciendo que esa sea la estrategia que se tenga que hacer, o sea, la estrategia que debamos replicar en México. Creo que de todas maneras no podríamos hacerlo, pero algo que ha probado ser muy importante en esta epidemia, en esta pandemia, es hacer pruebas. Es una de las hipótesis también por la cual los casos en Alemania, hay muchos casos, pero hay pocas muertes. En primer lugar, los están detectando y los detectan en etapas tempranas. Lo que está sucediendo en México hoy con los últimos datos, tenemos 72 pruebas por millón de habitantes. ¿Qué tanto? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, lo que puedo decir es que estamos muy por debajo de cualquier tabla mundial, ni pensar siquiera en Corea del Sur. Estamos muy por debajo de todas las economías, incluso de la sueca, que se ha caracterizado por no querer hacer pruebas. Pero incluso ahí tenemos una diferencia abismal. ¿Dónde estamos en este momento? Pues recordemos que el secretario de Salud hace aproximadamente 3 semanas dijo que se tenían 9,100 pruebas disponibles, o sea, los kits para hacer la prueba, pero esto lo dijo hace 3 semanas. Yo sospecho que esta información ya habrá ido cambiando y tendrán más pruebas disponibles. Bueno, hay que decir que hoy el gobernador de Querétaro ya también informó que tiene COVID-19, se une al grupo del gobernador de Hidalgo y el gobernador de Tabasco. 3 de 32 gobernadores tienen ya el coronavirus. Quiere decir pues que prácticamente el 9% más o menos de los gobernadores tienen COVID-19. Esto contrasta, Héctor, con los 1,000 y tantos casos que se reportaron hoy en México de una población de 120 y tantos millones de mexicanos, Héctor. Pues mira, México sigue siendo, como nos acaba de contar Valeria, un caso completamente atípico en todo este asunto. Sus números tienen poco o nada que ver con lo que hemos visto en otros países. Y esto tiene que ver con un hecho fundamental, y es la poca cantidad de pruebas, de tests que se han hecho de posibles infectados de coronavirus. Al parecer, cada gobernador que pasa por una prueba cae, ¿no? Entonces, probablemente sucedería con muchísimos más mexicanos. El gran escándalo
que hay, la gran discusión que hay ahora en Estados Unidos es precisamente por qué razón hubo un retraso en un mes en poder hacer pruebas extensas, amplias, fáciles, para ir siguiendo, rastreando el curso de la infección. Y apareció un gran reportaje en el New York Times explicando que nada menos que el CDC, los centros contra las enfermedades infecciosas, tienen una alta responsabilidad en esto, porque retrasaron un mes la existencia de la prueba porque ellos querían desarrollar una prueba que era mejor que la alemana, rechazaban las reglas americanas, la calidad de la prueba del coronavirus alemana, y tardaron un mes en generar una prueba defectuosa. Y ese mes es el que lleva de retraso desde el punto de vista científico, de medición, la pandemia en los Estados Unidos. Bueno, nosotros ni siquiera hemos empezado a discutir el tema de cuáles son las pruebas que podemos tener. Entonces, a lo que tenemos que ir, yo lo conversaba en la mañana con Valeria, es auténticamente a medir los efectos de la pandemia por los muertos. Entonces, la pregunta es si los muertos, desde luego los infectados en México no están bien medidos, en el sentido de que no están medidos los asintomáticos. Los que están medidos solo los que ya llegaron de alguna manera a la gravedad, a presentar síntomas, y entonces esos son los que están medidos. Pero los otros que no presentan síntomas, pero pueden infectar a otros, esos en México no están medidos. Entonces, la pregunta es si la cantidad de muertos en México está bien medida. Porque si está bien medida, entonces tiene sentido, digamos, la cifra de los infectados. Pero si no está mal medida, si hay un subregistro en las muertes, si están no pudiendo identificar el coronavirus como agente causal de la muerte de muchas gentes que han fallecido, entonces tenemos ahí también un problema de subregistro. No lo sabemos, estamos, yo creo que en esto caminando un poco a ciegas. Los legos y también los conocedores. Por cierto, yo quisiera decir, porque hay muchas críticas, que ahora todos somos epidemiólogos, yo no pretendo eso. Yo lo único que hago es leer las cosas que me parecen interesantes y comentarlas. Nada más doy el reporte que dio el doctor Hugo López-Gatell el día de hoy. Hay 1,094 casos confirmados, 2,752 casos sospechosos y 28 defunciones, que es lo que tú decías, Héctor. Comparado con otros países, seguimos estando muy bajos, tanto en casos como en fallecimientos. Javier. Sí, sin duda seguimos bajos, pero claramente ya entramos, y por eso el anuncio de hoy, a una etapa donde ya la pendiente de esa curva empieza a agarrar velocidad y aumentar día a día de una manera más precipitada. Lo que sospecho que veremos en los próximos días y semanas son esos números crecer y crecer y crecer. Y esperemos que las decisiones de la sana distancia, de quedarse en casa, de cerrar, evitar toda actividad excepto las que sean esenciales, que esas medidas sean acatadas por el grueso de la población y, como se busca siempre en estos casos, la famosa aplanamiento de la curva. Pero ya la curva que yo vi hoy en el anuncio es una curva muy distinta a la de hace unos días. Ya es una curva que claramente tiene otra pendiente, y es una pendiente que ya empieza a preocupar y que por eso se declara lo que se declaró hoy. Ahora, Valeria, en distintas notas, sobre todo en el extranjero, han salido, y así lo han llamado, el extraño caso de México por el tema de los pocos casos que hay, por el poco número de defunciones. Se duda de alguna manera que los datos estén bien, pero al final del día va a pasar algo como en Estados Unidos y va a ser el debate si llegamos tarde o no en las medidas que está tomando el gobierno. Sabemos que algunos gobiernos locales, estatales se adelantaron, fueron criticados precisamente por eso, pero al final del día, pues con los números finales de esta pandemia,
se va a tener que hacer esa evaluación de si fue buena o no la estrategia del gobierno. Creo que de todas maneras no lo vamos a poder saber por el momento. Todavía estamos como apenas empezando este tema y hay muchas variables por definir. No es únicamente, y me parece importante destacarlo, los gobiernos estatales que sin duda algunos han tomado medidas precautorias antes del gobierno federal. También parte importante de la sociedad ha empezado a tomar estas medidas desde hace aproximadamente 2 o 3 semanas. ¿Qué tanto aplana o no aplana la curva? Hay que esperar y ahí habrá que verlo. Ahora, mencionando un poco lo que decía Javier, que decía que la pendiente se ve distinta, sí, estoy de acuerdo con Javier, claro, llevábamos pocos casos, entonces la escala es distinta, pero incluso si comparamos el ritmo al que ha avanzado el coronavirus en México contra el ritmo que avanzó en España o en Italia, más o menos o en los mismos días de que se detectó el primer caso, llevamos un ritmo significativamente más lento, o sea, ha avanzado más lento en México que lo que avanzó en otros países. Desde luego no voy a comparar ni con Corea del Sur ni con Hong Kong, que esas economías se mueven aparte por las medidas tomadas allá. Sin embargo, esto te lleva a pensar o que una parte de la sociedad actuó antes y en efecto estamos logrando tener una pendiente más baja, o quizás todavía no entremos en una dinámica donde se pueda acelerar o estamos subestimando los casos. El caso de los casos de la frontera, Leo, que me preguntabas hace un rato, aquí tengo los datos. Mira, en Tijuana, al momento, en Tijuana, al día de hoy, estos datos son lo más actualizados posibles. Sí. Hay 11 casos detectados y en San Diego hay 603. No voy a hablar de todo el estado porque rápidamente van a brincar, pero California y Baja California y la distancia y demás. Únicamente Tijuana y San Diego. Tijuana, 11 casos. San Diego, 603. O sea, estamos hablando de dos ciudades que están prácticamente pegadas, que son el municipio de Tijuana y el condado de San Isidro y San Diego, ¿no? Están completa y absolutamente pegadas y que además tienen un tráfico de personas diario, continuo, gente que va a la escuela, regresa. O sea, son la dinámica de ciudad fronteriza que es muy integrada. Y pasa un poco lo mismo en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay confirmados, ahora te digo, 4 casos y en El Paso alrededor de 400. Entonces, tenemos una diferencia de datos. No, perdón, 40 casos en El Paso. Ciudad 40. Juárez 4, perdón, es que aquí me confundí con un 0. Y en El Paso 40. Pero de cualquier manera estamos hablando de ciudades profundamente integradas con una diferencia radical en casos. De nuevo, como dice Héctor, yo no soy epidemióloga, no tengo idea cómo sean las dinámicas de una pandemia y muy probablemente estemos en un diferente momento de la epidemia en Estados Unidos al que estamos en México. Tengo la impresión de que en México vamos entre 1 semana y 10 días más tarde de lo que va en Estados Unidos, por lo menos en esta franja fronteriza. De cualquier manera, llama la atención esta cifra porque con el contacto y la transmisión diaria que hay de personas, a pesar de que ya está contenida, ya está limitada ese flujo de personas, pues el tráfico es impresionante. En cualquier garita lo podemos ver, pasan más de 20,000 personas y más de 50,000 automóviles, calcúlale 3 o 4 personas por automóvil, todos los días, desde luego, antes del cierre. Hace 2 semanas, Héctor, en esta mesa estábamos precisamente Javier, Valeria y yo, y decíamos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había encontrado un excelente vocero en la persona del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que daba confianza, que sabía, en fin. Y yo creo que sigue siendo, a mí me sigue dando seguridad Hugo López-Gatell. El problema, Héctor, es que el primero en no hacerle caso es el presidente. Este fin de semana ya Hugo López-Gatell dijo quédense en sus casas, no se saluden, no mantengan sana distancia. Y todavía vimos al presidente en una última gira este fin de semana, pues haciendo exactamente lo contrario, Héctor. Y lo vamos a ver en más giras la siguiente semana. Es decir, esta es una manera de negar lo que está diciendo su vocero. El vocero ha sido eficaz porque es elocuente, pero la verdad, cuando uno está un poco ansioso, como creo que está todo el mundo, de información precisa de qué es lo que va a suceder, la verdad es que no llega a cosas muy concretas. Y esto me parece a mí
que lo ha ido desgastando, junto desde luego con la conducta del presidente, que, digamos, desmiente algunos de los mejores momentos que ha tenido, yo diría el mejor que ha tenido este subsecretario, al decir con apremio, con urgencia, diría yo, hasta con angustia, quédense en su casa, porque si ustedes no se quedan en su casa, lo que va a suceder aquí es algo parecido a lo que sucedió ya en Italia. Bueno, cualquiera que haya leído algunos reportes, no muchos, sí, sobre lo que sucede en Italia, podrá apreciar que lo que está diciendo el subsecretario es una cosa terrible. No es un juego, es una cosa terrible. Y no estamos hablando de los cientos de miles de muertos, estamos hablando de los 8, de los 10,000, de los 11,000 muertos, que son suficientes para saturar un sistema de salud y establecer un ambiente de muerte y de luto y de terror en ciudades tan prósperas como las ciudades italianas. De manera que esta advertencia tan seria, yo creo la más seria, la más elocuente que ha hecho el subsecretario, es desoída al día siguiente, durante 2 días, por el presidente, y eso le quita una fuerza a todo el asunto que verdaderamente me parece que es un momento, digamos, de incoherencia institucional y política de tal tamaño que creo que se transmite bien a la gente y la gente no hace caso. La gente que hace caso es la que de alguna manera ya había hecho caso antes de esto. Así es. Pero los nuevos, digamos, que están quedándose en su casa, no me parece que sean muchos, a juzgar por lo que oigo, por lo que veo, de las propias giras del presidente, de la cantidad de gente que va, de las fiestas en los pueblos. El fin de semana fue una fiesta importante, religiosa en México, y estaban los pueblos en el bailongo a todo lo que da. Bueno, me parece que hay una contradicción tremenda. Ahora, yo he renunciado a entender la conducta del presidente y su manera de enfrentar no solo el tema de la pandemia, sino en general la situación de emergencia en México. Renuncio a entenderlo. No lo entiendo. Estoy perplejo. Hay explicaciones razonables, hay otras hay unas explicaciones psicológicas, hay unas de plano derogatorias. Yo me detengo antes de un juicio, pero simplemente no entiendo cómo un presidente, un político tan curtido como López Obrador es incapaz de dar señales de que está percibiendo la realidad, la emergencia de la realidad y actuando en consecuencia, poniéndose al frente de ella. Parecería que no cree lo que le dicen sus científicos, lo que le dice el subsecretario, y él actúa sobre la idea de una prioridad que va antes que la emergencia que todos tenemos y que es la prioridad, como lo dijo, de gobernar. Y él cree que gobierna yendo a giras insustanciales por el país a ver a quién contagia y a ver cuándo lo contagia. Me parece, no lo entiendo. Lo que estoy haciendo no es una crítica, estoy declarando mi perplejidad ante la conducta de este político. Renuncia Héctor Aguilar Camín a entender a López Obrador. Javier, espero que tú no renuncies porque algo nos tendrás que decir, por favor. Sí, mira, en efecto... No, porque él sí ha sido muy elocuente, Héctor, en lo que dice. O sea, creo que hay mucha profundidad en lo que dice Héctor Aguilar Camín. En efecto, hay un enigma aquí que tiene varias dimensiones. Lo hemos platicado en otros programas. Un primer tema tiene que ver, creo yo, con que, al igual que Trump, de hecho, es un líder político que no le cuesta ningún trabajo enfrentar a enemigos de carne y hueso, pero no sabe cómo lidiar con un virus. Entonces ese es un primer problema. Lo mismo con Trump. Está acostumbrado a tener de opositor a un líder político, puede ser Peña Nieto, Calderón, quien sea, pero no encuentra manera de enfrentar cómo enfrentar a un virus. Pero para mí el verdadero enigma es que muchos siempre han caracterizado a López Obrador como un estatista.
¿no? Sí, Creo que Leo, increíble. tú entre otros, Sí. así lo describes, Sí. y a ti te ha sorprendido y a muchos sorprende que en un contexto como este, que es el contexto ideal para el Estado, para que el Estado actúe. Si algo hay en esta situación es una necesidad de acción que Absolutamente. sienten los ciudadanos, de acción por parte del Estado. E incluso la ciudadanía suele aceptar medidas draconianas en estas circunstancias. Es una oportunidad para crear un Estado más fuerte, un Estado más involucrado en lo social, en lo económico. En fin, si eres un estatista, uno pensaría que esta situación es ideal. Sin embargo, no parece ser el caso cuando hablamos de López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? Bueno, ahí te va una posible explicación. Sí. Yo creo que no es un típico estatista. En todo caso, es alguien que cree en el Estado y cree en lo público, pero de una manera más abstracta, es decir, no cree en la burocracia, menos en la tecnocracia, y es un político voluntarista. Y regreso a mi palabra favorita, cesarista. Y el voluntarismo y el cesarismo, que pueden ser muy útiles en muchas situaciones, no es una actitud que promueve una mayor burocracia, una mayor intervención de la burocracia y de los expertos. Entonces creo que es un estatista, entre comillas, que tiene un perfil voluntarista y cesarista, que en estos contextos donde lo que necesitas es una intervención de la burocracia, del Estado, de sus expertos. De las instituciones, Javier. Las instituciones, del aparato burocrático que entre en acción. Ese no es su estatismo. Entonces, esa sería para mí tal vez una posible explicación. Entiendo perfecto por qué alguien como Boris Johnson o Trump les cuesta trabajo. Ellos sí no son estatistas. Correcto. Son algún tipo de libertario medio raro. Entonces entiendo perfecto por qué le cuesta trabajo a un Boris Johnson o a un Trump movilizar al Estado y tomar control, que el Estado tome control. Pero sí sorprende en el caso de López Obrador, y lo único que para mí lo explica es que es un estatista entrecomillado, que sobre todo destaca su voluntarismo y cesarismo a la hora de defender lo público y el gobierno y el Estado. Veo que Valeria quiere entrarle al tema, pero espérame un segundito, Valeria. Tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con Héctor Aguilar Camín, Valeria Moy y Javier Tello en un momento más.